En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Hoy de nuevo traemos un testimonio que yo pienso que va a gustar muchísimo, un tanto diferente, ¿no? Porque siempre estamos viendo conversiones, temas de purgatorio, etcétera, ¿no? Y hoy, pues, el testimonio es diferente, pero igualmente de edificante. Y nos acompaña, pues, nuestra hermana Lauris González. Muy buenas tardes, hermana. Hola, muchas gracias, buenas tardes, hola a todos. Pues un placer que esté aquí, hermana. Ha costado un poquito que nuestra hermana, pues, pudiera estar aquí en la entrevista, pero el Señor ha querido que sea hoy, ¿no? Si no se ha dado antes, pues Dios sabrá. Así es. Muchas Pues, gracias. hermana, pues me gustaría, pues, que se presentara, ¿no? Que hiciera una pequeña biografía sobre quién es nuestra hermana Lauris, para que la audiencia la pueda conocer. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí, de verdad, muchas gracias por la paciencia también, porque como dice José Manuel, pues ha tomado un tiempito. Bueno, mi nombre es Laura González, pero todo el mundo me conoce por Lauris Gles. La razón, la resumo aquí en corto, después cuento más, si no. Pero mi padre es una figura pública y aunque su apellido también es González, se ha puesto Gles como apellido, nada más que con doble S, como artístico, ¿no? Un nombre artístico. Entonces todo el mundo cree que yo me llamo Lauris Gles. O sea, como que no saben que es González. Entonces, Lauris Gles. Y yo soy mexicana de la ciudad de Chihuahua, específicamente. Soy la mayor de tres. Em, pues mis padres son un matrimonio precioso. Em, Desde que tengo uso de razón, pues católicos, mi casa todos. Mis abuelas, sobre todo. Obviamente mis papás, cada quien desde pues cómo crecieron, ¿no? Lo que pasa que creo que antes, cuando menos, no había tanto este tema de formación y tanta información por todos lados. Entonces era una fe como más sencilla, llena de sabiduría, eso sí, como que era más la sabiduría que venía el Señor. Pero bueno, era más como que por ahí, ¿no? Las cosas importantes y básicas de lo que es ser católico. Y pues ahí nazco yo. Yo digo que Diosito me agarró y me dijo, vente para acá. Desde pequeñita. No tengo nada, obviamente, en contra de nadie que practique otra religión ni nada, pero a los 4 años mi mamá me cuenta que, y sí me acuerdo, o sea, tengo recuerdos borrosos que fui a casa de mi vecina que es cristiana, protestante, y le dije que cómo era posible que no creyera en la Virgen, si era la madre de Jesús. Entonces, como que desde muy chiquita mi celo apostólico ahí estaba ardiendo, ¿no? Y bueno, como decía, mis abuelas, ambas, paterna y materna, de misa diaria, rosario diario, súper cerca de Dios, ¿no? Y pues pasa mi vida y yo sigo ahí, ¿no? Ahí sintiéndome cada día, no cada día, pero dándome cuenta que mi forma de vivir no era la común. Y eso siempre fue algo lindo y a la vez duro de entender como niña, como joven, como adulto, ¿no? Ya, pero bueno, ahí fui entendiendo de qué iba la vida. Yo digo, esto es un resumen, ya me preguntan algo más, pero eh, ah, yo toda mi vida estudié en Chihuahua. Ya en carrera me fui a la ciudad de Miami a estudiar. Soy chef, estudié gastronomía y dirección de restaurantes. Y después de ahí me fui a trabajar a Los Ángeles por cosas de Dios. Así que Dios fue mostrándome el caminito y hoy en día vivo en la Ciudad de México. Bueno, ya hay muchos detallitos por ahí, pero bueno, este es como que mi caminar, ¿no? Pues fantástico, fantástico. Yo creo que ha sido una biografía, pues, bastante completa, ¿no? Ahí, hay algo, algo va. Pues, hermana, pues, cuando desee, pues, puede comenzar
a dar su testimonio. Vale. Bueno, pues, ¿por dónde comenzaré? No, bueno, eh, como decía, mi vida siempre fue como entender que yo era alguien diferente y no porque me crean mejor ni peor que nadie. Ujú. Simplemente había un llamado en mi corazón muy claro, porque yo era pues no sé si la típica o no la típica, pero en la escuela era como la que defendía a los que otros molestaban o atacaban. O sea, siempre tenía este corazón para ir a defender, ¿no? A los vulnerables. Y pues siempre me metí en problemas, en el sentido de que entonces yo ya no le caía bien a las otras personas o me hacían a un lado, cositas así, ¿no? Entonces es duro crecer así porque pues no te sientes aceptado y lo que una persona quiere, sobre todo en la infancia, es ser aceptado. Sin embargo, desde ahí como que Dios ya me traía ahí como que tranquila, esto es parte de, ¿no? Ve aprendiendo. Entonces, eh, bueno, o sea, tuve una niñez muy linda, insisto, mis padres pues siempre ahí al pie del cañón, muy presentes. Mi papá era maestro de educación especial, mi mamá también. Entonces también ahí había como que esta parte del corazón muy suavecita con los niños especiales, ¿no? Y me llevaba mi mamá a la escuela y le daba clases a niños con síndrome de Down. Entonces ahí fue Dios como manejando el corazoncito, ¿no? Moldeándolo. Y pues bueno, sigue mi vida. Mi padre le toca viajar mucho porque realmente vengo de una familia que era muy sencilla, en donde a veces había muy poco que comer o casi nada. Pero mi papá era músico de corazón y un romántico empedernido y decía, algún día voy a lograrlo y cuando lo logre y si lo logro va a ser para la gloria de Dios y para dar testimonio de él, ¿no? Entonces, pues un buen día le dice a mi mamá, se ponen de acuerdo y viene a probar suerte a la Ciudad de México, que es donde se dan las cosas así de artistas. Mi papá pues canta, compone, o sea, es todo un músico que él solito aprendió a hacer todo y venía de su corazón. Es muy inteligente. Y, y no le abren las puertas porque ya ven muchas personas así. Y entonces un día dice, soy imitador, pero lo dice para ver si pega. Y él como que sentía que algo podía funcionar y ahí le abren las puertas. En este proceso a mí me pesa mucho porque mi papá se tiene que ir lejos, yo no entiendo eso, yo tenía 4 o 5 años y empieza una herida en mi corazón, ¿no? Que empieza a darme otra pauta de para dónde va en mi vida también. Mi papá se tiene que ir porque pues no hay dinero y entonces el viaje cuesta y es lejos de Chihuahua a Ciudad de México, para que se den una idea, son como 20 horas en camión. Wow. Entonces no es cosa fácil. Y también era plan, pues, tocar puertas y ver, no regresar sin nada en las manos, ¿no? O sea, sin dinero, sin algo. Entonces, pues eso me hace una persona como muy sensible a este tema, yo lloraba mucho y todo esto, pero bueno, ahí empieza como también pues la búsqueda más de Dios, de qué pasa, ¿no? Y nada, bendito sea Dios, le va muy bien, salimos adelante, empezamos a subir mucho, pues en cuestión de ya tener acceso a otras cosas que antes no teníamos, me cambian de escuela, así, entonces, pues todo también se vuelve algo bueno y también pues muy retador, ¿no? Porque pues te vas acostumbrando a ciertas cosas. En fin, eventualmente me apasiona mucho el idioma de inglés, desde que estoy como a los 8 años yo digo, quiero aprender inglés, quiero todo en inglés, todo. Y por tanto le digo a mi papá, me quiero ir a Estados Unidos a estudiar. Y pues eventualmente me voy a la ciudad de Miami. No estaba segura que quería estudiar, pero me encantaba cocinar, entonces pues acabo allá. Eh, es un shock, la verdad, porque no solo vengo de México, sino de provincia. Y acá decimos que es como vivir en una burbujita color de rosa, en donde todo es como muy protegido, muy cuidado. Temas importantes o tabús, como les dicen, pues eran tabús. Sí eran. Entonces llego a la ciudad de Miami y pues prácticamente nada es tabú. Ahora ahí me doy cuenta que Dios ha trabajado mucho en mí porque aunque yo sabía que existían cosas, ¿no? O sea, la gente, los adolescentes, cosas, no me imaginaba el nivel a lo que lo hablaban
llámese drogas, sexo, alcohol, o sea, todo, ¿no? Y yo decía, bueno, Dios, tú me has llamado aquí para dar testimonio quizá. No es que sea la única persona, ni me creo ni más ni menos, por supuesto que no, pero me daba cuenta que yo era una todavía más rara de lo que ya era en mi ciudad, ¿no? Y entonces todos era como, wow, ¿cómo que te vas a esperar hasta el matrimonio? Wow, ¿cómo que no fumas esto y lo otro? Wow, pero ¿por qué no tomas? Y yo, pues es que no, o sea, no le veo la, no, no, o sea, no estaba en mí, no, de hecho ni me gustaba. O sea, además de todo. Entonces, ahí Dios como que me di cuenta que me había hecho como muy fuerte en saber que no iba a caer. O sea, que me había puesto en un lugar complejo en donde cualquiera podría caer, la verdad. Sin embargo, sí se va haciendo la mente un poquito laxa. ¿Por qué? Porque tenía, pues tienes que hacer amigos, ¿no? Y tenía gente que yo quiero mucho hoy en día y gente que pues te rodea y con los que estudias y los que son amigos pasajeros y temporales, que pues todos, que si el reggaetón, que si el antro, que si acostarse con quien sea, cuando sea. Y entonces yo, con toda la paz del mundo, les decía que no, pero sí empiezas a ver las cosas más normales, la verdad que sí. O sea, porque al no encontrarte gente como así, tal cual, como con esta intención, ¿no? Porque ahora sí que cada quien tiene su llamado y su momento y su tiempo, pero mi momento ya era. Entonces yo decía, bueno, este, encuentro ciertas personas y todo, pero al final algo, como que todavía me faltaba algo, ¿no? O sea, como que yo necesitaba, pues, no estar tan ya envuelta en ese mundo. Empecé normal, yo iba a misa, preguntaba dónde era la iglesia, me acompañaban unas amigas muy lindas, unas sí iban, que eso fue padrísimo, pero a la vez la noche anterior quizá habíamos ido a bailar y todo, que a mí me gusta muchísimo bailar, no tomo, insisto, no tomaba. Em, pero te empiezan las letras que incluso antes no eran ni tan graves, eran más sencillas, pero aún así no eran bonitas. Entonces todo empieza como a trabajar en tu mente y en contra de lo que no quiere, ¿no? Entonces sí me empiezo a dar cuenta y digo, no, o sea, esto no me está llenando, ¿no? Más allá de si está bien, mal, medio, lo que sea, no me está llenando. No me siento como en el lugar donde quiero estar o donde debería estar. Pero bueno, yo sigo ahí rezando para que Dios me presente esta, no sé si comunidad, porque incluso no había yo encontré una comunidad firme, ¿no? De que me mantuviera. Entonces me metí a ser catequista, las señoras con las que trabajaba eran todas como viejitas o señoras grandes, no sé cómo le digan. Entonces les daba mucho gusto verme porque era como una jovencita ahí este, tratando de ayudar. Allá es raro, ¿no? Que alguien tan joven en universidad pues quiera dar ese servicio. Y era lindo, eran cositas que me ilusionaban, pero que pues eran un momentito, ¿no? Entonces, bueno, no del todo bien. Un día, esto es un paréntesis, porque un día estaba yo a la mitad de mi carrera, que es preciosa, me encanta, me fascina y la uso pues en el día a día. Cocino, ¿no? En su momento sí trabajé mucho, pero ahorita, ¿no? Pero un día me despierto así de golpe, como de película, y digo, tengo que estudiar la maestría en ciencias de la familia. No sé si la han escuchado, es del Instituto Juan Pablo II para la familia, pero se me hizo tan raro eso que desperté como diciendo, porque dije, ¿de dónde vino? Porque a mí me habían presentado esta carrera incluso antes de que yo empezara pues mi carrera, ni siquiera en prepa, pero no me interesó. Sin embargo, le dije a Dios, ok, esto está muy extraño porque no es algo que yo haya pensado, pero si viene de ti y se vuelve una constante, pues ya me dirás, porque faltan unos años para que ya termine. En fin, cierro paréntesis. Eh, Sigo ahí en mi carrera, llevaba como, eres de 5 años, yo llevaba por ahí 2 años, 2 años y medio, y un buen día me piden hacer un ensayo, porque llevábamos clases básicas ahí, no solo de la carrera.
un ensayo de literatura sobre algún tema controversial. Decido hacerlo sobre el aborto. En ese entonces, obviamente existía, pero no tanto como ahorita, o sea, no se hablaba tanto. Y recuerdo que yo, fui más procrastinadora. Ahorita a veces soy, pero no tanto, ya como mamá ya no puede ser mucho. Pero sí fui muy procrastinadora, dejaba las cosas al final. Y recuerdo que una amiga, estaba con mis amigas y sin juzgarla ni mucho menos, me dice: "Lau, no te preocupes, te paso mi ensayo, yo hice uno también sobre eso, cópialo y ya". Y yo dije: "No, no voy a copiarlo, pero sí me ayuda que me des como una idea y yo me voy sobre eso". Pues este ensayo era, pero a favor del aborto. Me traumé. O sea, yo dije: "¿Cómo es que una de mis amigas aquí, primera mano?". Claro, porque son temas que no se platicaban. Claro. Y yo decía, incluso ya había pasado por ahí, por eso digo que no la juzgo ni mucho menos, pero ahí como que me entró esta espinita como más al corazón de decir: "Con más razón tengo que hablar de esto", ¿no? Y entonces, pues, eso me motivó a escribir y a hacerlo todo. Em, en esos días, yo viendo la tele, porque yo para esto vivo en un apartamento sola, departamento en un piso, como le digan, eh, como es Dios, mi papá había comprado un departamento hacía mucho tiempo, pero aire, es decir, no existía. Y estuvo listo justo como al año o a los 2 años de que yo empecé mi carrera. Entonces me mudé ahí, yo vivía primero con una roommate y después me mudé ahí. Yo vivía sola y yo veía la tele y así, dejaba la tele prendida y eran estos programas matutinos que no sé si se usa en España, pero aquí en México y en Estados Unidos sí. Este, pues, de noticias, de espectáculos, de todo. Y entonces escucho que un tal Eduardo Verástegui está haciendo, algo en México, para que no se pasara el aborto. Ahora digo un tal, pero la verdad es que yo ya lo ubicaba porque más chiquita, yo era una niña, pues, sabía que existía por este grupo de Cairo, que fue muy famoso y tal, ¿no? Y las telenovelas, que aunque yo no veía telenovelas, pero, sabía que existía y todo. En fin. Entonces digo, ay, qué raro el cambio este de hace tiempo lo conocí en un grupo, ahora está luchando en contra del aborto y yo acabo de hacer mi ensayo, ¿qué está pasando? Como que sentí ahí conexiones. Entonces, empiezo a darme cuenta que no solo está haciendo esto, sino que había hecho o acababa de hacer una película a favor de la vida, em, que se llama Bella, o Bella, como le dicen en inglés. Y entonces yo empiezo a buscar apasionadamente a ver dónde la van a poner, dónde la puedo ver, qué pasa. También empiezo a investigar qué es esto que le está pasando a él, porque pues yo no sabía dónde venía. Yo desde mis 14 años me invitaron a mis primeras misiones y fue algo que me súper enamoró. O sea, dije, mis primeras misiones de Semana Santa y era toda la semana pasarla en pueblos de aquí de México y pues hacer lo que Dios te pide en ese instante, ¿no? Y podía ser evangelizar muchísimo, podía ser también pasarla duro mientras evangelizabas, porque eran pueblos muy, muy sencillos. En fin, yo me enamoré de eso y por tanto me enamoraba de las conversiones, o sea, me apasionan las conversiones, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasó aquí? Entonces vi que él había tenido una conversión, entonces dije, wow, qué increíble, ¿no? Y ya, así queda. Em, para esto veo que también tiene una fundación que se llama Manto de Guadalupe y se habían ido de misiones solo hombres con uno de los sacerdotes de la misma, o sea, de donde yo me voy de misiones, que son los legionarios, ¿no? Entonces, digo, wow, qué increíble irse de misiones así, pero también como que con Manto de Guadalupe, que esos eran más misión, un poco evangelizar, pero más bien de construir casas, ir a platicar con la gente, o sea, más, ¿cómo se dirá? Físico, ¿no? Cosas físicas, necesidades físicas. Entonces, así queda la historia, pero empiezo a averiguar lo de la película y para esto yo tenía un viaje. Mis papás aún me daban permiso, o sea, por más que yo vivía en Miami, me decían qué podía hacer y qué no podía hacer.
Y entonces yo me acuerdo que una de mis amigas, que era de las primeras que se casaba, se iba a celebrar su fiesta de bachelorette, como de despedida de soltera, en Las Vegas. Y yo le rogué a mi papá que me dejara ir, por fin me deja, yo no puedo creer. Compro el boleto rápido antes de que se arrepienta. Y entonces, porque mi papá me cuidó, me protegió, pero a veces me sobreprotegía. Entonces, fue duro, pero a la vez fue muy bueno, ¿eh? Entonces, bueno, yo tengo ya todo listo y cuando ya está siendo cerca la hora del viaje, nadie contesta del grupo de amigas. Mi amiga no contesta y yo decía, ¿qué es esto? Y yo dije, no puede ser, o sea, ¿por qué me dieron permiso y no está pasando nada? Y entonces veo, me llega un mail así o un mensaje de Facebook cuando recién habían abierto Facebook para universidades de Estados Unidos, de un grupo en el que yo me he inscrito, en un grupo católico de la Universidad de Miami. Yo empecé yendo a la Universidad de Miami, pero ya no seguí ahí porque no tenía mi carrera. Y entonces me llega este mensaje misterioso en el que dicen, oye, te invitamos a un congreso igual de Regnum Christi en Atlanta. Es el encuentro de familia y juventud. Y yo, wow, qué raro. Bueno, y entonces empieza a decir, y va a haber esto, tal, ¿no? Y yo, antes de avanzar, digo, ¿qué tal que estuviera ahí la película de Bella? Y empiezo a darle para abajo y dice, presentación de la película de Bella de Eduardo Verástegui. Y yo, no puede ser. Entonces le dije, Diosito, vamos a ver, porque mi papá va a poner el grito en el cielo si le digo Las Vegas y Atlanta. Dije, si tú me estás, o sea, si se cancela el viaje a Las Vegas, quiere decir que voy a cambiar ese vuelo a Atlanta. Y pues resulta que sí, que se cancela el viaje a Las Vegas. Digo, pues mi amiga tuvo un accidente nada grave, no le pasó nada, pero tuvo que, el coche se averió y se canceló el viaje. Y yo dije, ok, tu sentido del humor, señor. Entonces, ahí empieza a encontrar que hay unas consagradas en Miami, yo no sabía que habían, y les llamo para decir, a ver si conocen a alguien que de Miami va a Atlanta para no irme sola. Y me dice, sí, 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 van, no sé, X, o sea, 3 niñas, si quieres ve con ellas y duerme en su cuarto, diles que si puedes, si te aceptan. Y yo, oh, ok, todo a la buena de Dios. Entonces, nada, llego allá, mucho gusto, voy a dormir con ustedes, niñas súper lindas. Una de ellas me dice, oye, yo te voy a, no, yo te voy a, no, me estoy adelantando. Dice, yo voy a grabar a personas que están ahí porque no sé si voy a decir el apellido adecuadamente. Iba a estar Inmaculé y su apellido Ilibizaga, la chica que está en Ruanda, ¿no? En el genocidio que salió. Y entre ella había muchas otras personas, pero mi amiga iba igual como asistente, ¿no? Así como vamos a ver a quién nos encontramos y aquí ver a quién podemos entrevistar. Y yo le platiqué de la película de Bella. Esta chica es cubanoamericana, entonces ahí hablábamos perfecto. Me dice, y le digo, ay, mira, va a estar la película de Bella porque no entrevisto a Eduardo, si se da, no sé qué. Y le empiezo a platicar. Y me dice, mejor entrevístalo tú. Y yo, pero yo no hago eso. Me dijo, no, sí, porque tú eres mexicana y no sé qué, y onda, pues me dice, pero bueno, vamos a ver si nos dan chance y no sé. Bueno, pues ahí me traían 3 días de congreso, me traía que sí, que no, que tal me dijo que sí, que no, que siempre no. Y le dije, mira, yo solo quiero ver la película. Pero ya me dices, ¿no? Pero claro que yo nerviosa porque dije, ¿cómo le voy a entrevistar a alguien si yo no hago esto? Y en fin, llega el día de la película y entre los sí y los no, y yo dije, ay, bueno, ya no va a pasar, no pasa nada, yo tranquila, yo veo la película, me fascinó y justo cuando se está acabando la película me escribe esta chica y me dice, vente corriendo al stand de Bella, aquí va a estar Eduardo para que lo entrevistes, ya me dijeron que sí. Y yo, ok, salgo corriendo con mis nuevas 2 compañeras y llego y me pregunta uno de los que estaba ahí, que hoy ya sé que era productor de la película, me dice, ¿y qué haces aquí? Y yo, no, pues me dijeron que iba a poder entrevistar y me dijo, ok, bueno, ponte aquí al rato, porque ahorita va a dar fotos y autógrafos y no sé qué, es más, ayúdanos. Y entonces me quedé ahí ayudando.
Y al final, otra chica me dice: "¿Puedes repartirles por mientras unos, volantes?", no sé cómo le digan ustedes, flyers, volantes, Flyers. Ujú. con información de que necesitaban, voluntarios para promover la película en Estados Unidos, porque no, pues, no tenían una productora importante o famosa, tampoco el dinero, ni actores famosos, ni era una película amorosa, entonces, pues, realmente nadie la iba a querer, entonces, estaban pidiendo voluntarios. Y yo no me he dado cuenta hasta el final que me quedo con un flyer y digo: "Guau, yo quiero esto". Y entonces, pues ahí hice circo, maroma y teatro, como decimos aquí en México, para ver cómo me iba. Había opción a Los Ángeles o San Diego, yo elegí San Diego. Y bueno, al final se acaba entrevistando a Eduardo, todo bien, y ya, ahí queda, ¿no? Y entonces yo le digo a mi papá: "Oye, es que me tengo que ir, no sé qué". Y solo Dios sabe cómo se logró ese viaje, pero me fui a San Diego. Te daban gratis la estadía en unas como tipo dormitorios, eran vacaciones para los que vivían ahí, entonces no había nadie. Y entonces llego y era un grupo de personas que creían lo mismo que yo, principio a fin, que estaban en la misma página, todos eran americanos o en Estados Unidos, y yo me sentía en el cielo. Era como, wow, Señor, o sea, cumpliste tu promesa, ¿no? O sea, porque yo ya estaba batallando con mi corazón, que ya eran 2 años de, híjole, no sé para dónde hacerme, me coqueteaban ciertas ideas que no eran las mejores, em, y te digo, como se empieza a hacer la mente laxa, pues igual, ¿no? O sea, vas negociando. Y me acuerdo, sin embargo, que mi mamá estaba, ahí en Miami, estaba mi familia, y bueno, a ella y a mí nos encanta grabar todo. Entonces, me acuerdo que nos estaba grabando y cuando fue era un día antes de que yo me fuera a Atlanta, y cuando me graba le digo: "Adiós, me despido porque mañana empieza una nueva vida para mí". Sabía que todo iba a cambiar a partir de ese viaje. Entonces, así empezamos. No sé si ¿le sigo o como tú me digas? Eh, me interesaría saber, hermana, cómo se llevó esa entrevista con Eduardo. Ah, Eh, ¿Estuvo nerviosa? okey. Eh, ¿qué le Fue comentó sobre, fue sobre ese, extraño, sobre ese bueno, proyecto? claro. Fue extraño porque yo había conocido a Eduardo una vez que, como mi papá, insisto, es figura pública, una vez le tocó un show en Chihuahua Ujú. y mi papá saludando a otro artista, iban varios artistas, Eduardo entendí, esa fue la historia que yo entendí, que escuchó aquí a mi papá y su papá, el papá de Eduardo, que en paz descanse, admiraba a mi papá. Entonces, supongo que por ahí conocía a Eduardo, mi papá, de nombre, ¿no? Y quería ir a conocerlo. Entonces él baja y nos saluda y foto y chao, ¿no? Entonces pero esto yo tenía como 10 años o 12, no sé, por ahí. Entonces cuando yo lo veo, le cuento esto, le digo, oye, mi papá es tal, pero con el afán de que no se pusiera nervioso él también, de que quién es esta chica que no conozco, ¿no? Y que tampoco trae credenciales de Univisión, Televisa, etcétera. Y no supe si me entendió o no, porque nada más se sonrió y como había tanto ruido, dije, bueno, ya no voy a ahondar, yo a lo mío, ¿no? Eh, estuvo extraño, o sea, yo estaba como nerviosa, pero a la vez me enfocaba. Yo sí había hecho un set de preguntas, porque dije: "Okey, no soy entrevistadora o periodista, pero vamos a intentarlo", ¿no? Y claro, yo había leído su testimonio, entonces era como un poco darle la pauta, ¿no? Y ahondar un poquito. Sin embargo, en ese momento era como muy fresca su conversión todavía, y digo fresca, tendría unos 3 años, 4 años. Y me imagino que todavía era más fresco el que él saliera al mundo a platicar de su conversión, ¿no? Entonces él estaba, como dicen acá, on fire, o sea, estaba súper intenso, por Dios, o sea, en buen plan, ¿no? Em, Estaba súper, ay, se me van las palabras, pero emocionado, quería decirlo todo, o sea, yo en mi entrevista decía, eso le iba a preguntar,
eso también le digo, pero porque él hablaba y hablaba y padrísimo, porque pues claro, él venía de esto que Dios había hecho en su vida y no podía parar de decirlo. Entonces, bueno, a mí de alguna manera me facilitó, sin embargo, eso me pasó, o sea, eso sí me acuerdo que me pasó, que yo decía, ah, bueno, ya te me adelantas, está bien. Em, y él contestaba todo, pues, muy bien, ¿no? Muy bonito y yo, no sé, pues yo me preguntaba, ¿y qué hago aquí? ¿No? O sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero bueno, era algo que me había tocado el corazón, entonces, pues era padre y era bonito escucharlo y ver este testimonio de primera mano, porque insisto, yo conocía de él antes. Entonces, sí fue algo, pues, impactante para mí, ¿no? Entonces estuvo padre y ya todo el mundo era como, ay, la chica que entrevistaron. Como que se pasó. Fíjese, hermana, fíjese que hoy, mirando las noticias, ¿no? Las noticias en general, ¿no? Me salió un pequeño artículo de Eduardo, curiosamente, ¿No? en el cual él afirmaba, ¿no? Sobre su conversión. Sí, Y él decía que, porque lógicamente, el mundo siempre pregunta, Eduardo, ¿cómo puedes vivir sin estar casado, tener una pareja, ¿no? Porque todos sabemos que sí, vive célibe, ¿no? Desde su conversión. Y él decía que él ya ni se acordaba de esas cosas, ¿no? Lógicamente, él ya tiene, pues, una mentalidad, pues, de estar soltero, de estar claro, célibe, ¿no? Porque él libremente lo ha decidido, eso no es ninguna imposición, ¿no? Él dice, mira, mi condición que quiero tener, que yo creo que agrada más a Dios, en mi caso, ¿no? Porque puede ser a otro, pues que su caso pueda ser que el Señor lo llama pues a una vida de casado, ¿no? claro, Pero él se mantiene así y él es feliz así. Y el mundo no entiende, ¿no? El mundo no entiende cómo un hombre, pues, que ha tenido éxito, ¿no? En la televisión, en las telenovelas, ¿no? Que ha tenido, claro, pues, un alto nivel de vida, ¿no? Y que ahora de buenas a primeras lo deja todo, se enfoca en el Señor y sí, dice, pues, mujeres no quiero, quiero mantenerme célibe, pues, como si fuera un apóstol, ¿no? Todos sabemos que, por ejemplo, San Pablo aconsejaba en Primera de Corintios capítulo 7, ahí podemos leerlo todo, aconsejaba que si queremos estar en las cosas del Señor, San Pablo decía que el hombre debería estar como él, ¿no? Como San Pablo, o sea, libre de cargas, ¿no? Porque el hombre casado, pues, lo claro, que quiere hacer, agradar a la esposa, pero el que es soltero y claro, se libre, pues, lógicamente, va a estar enfocado 100% a las cosas de Dios, ¿no? Y para mí es un referente en el mundo, y más porque él es como si fuera un faro, un foco, ¿no? Que muchos artistas también, pues, deberían de fijarse, ¿no? ojalá. Y para mí es un modelo y un ejemplo de persona y de cristiano. Sí, pues definitivamente él se ha comprometido con esto y pues es más feliz. O sea, creo que al final nadie entiende esto porque no han probado ese lado de la paz interior, ¿no? De, pues de hacer lo que Dios nos pide y digo, y si llega una futura esposa, pues No seguro pasa que nada, le va a claro, bienvenir, ¿no? Pero en el Inter, este es tu llamado ahora mismo, ¿no? Em, y pues creo que lo tiene clarísimo. totalmente. Y, y bueno, nada, aquí va el chiste de todo, que cuando llego a este lugar donde pues donde está toda esta gente que trabajando para la película, éramos gente que pues cada quien estudiaba cosas diferentes, pero con buena voluntad, ¿no? De ayudar. Y sí que aprendimos un montón de cosas y fue un trabajo increíble y se logró el cometido, pero la parte cómica es que todo el mundo, cuando yo llegué a los días, me decían, oye, tienes que conocer a Tomás, tienes que conocer, bueno, en inglés, ¿no? Porque todos eran de Estados Unidos y yo, pero a ver, ¿por qué tengo que conocer al tal Tomás? No, que es primo de Eduardo. Y yo, ajá, y luego, pues es que es mexicano. Y yo, ah, ok, bueno, listo. Me parecía súper gracioso, como que, ay, mexicanos, ¿no? Y ya, y me decía, es que se acaba de ir. Y es que en realidad este tal Tomás estaba en Los Ángeles, pero iba y venía. Él estaba estudiando en San Diego, pero también como con lo de la película, iban y venían, ¿no? Y ahí queda
esa conversación, yo solamente podía estar de voluntaria en verano porque tenía que regresar a la universidad. Y le digo a mi jefa, digo, oye, ya me tengo que ir. Yo estaba súper triste, la verdad, porque por fin me sentía como pez en el agua, ¿no? En conversaciones, en todo lo que hacíamos en el día a día, con una meta muy clara, con un llamado, ¿no? A esta película en ese instante y tal. Entonces, yo le decía, estoy muy triste, ya me voy. Y me dice, pero te vas a Miami, ¿no? Y yo, pues sí, ahí estoy estudiando. Me dijo, no te preocupes, en 2 meses cambiamos la oficina de San Diego, California, a West Palm Beach, Florida. O sea, eso está a 2 horas de Miami. Y yo, ¿cómo? Sí, 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 es que uno de los productores vive en Miami y tiene una oficina en West Palm y pues todos los voluntarios estaban de voluntarios, ¿no? Entonces tenían que estar en casas o en lugares que les prestaran. Y dice, y él pues nos va a prestar uno de sus lugares, un apartamento, y no sé qué, y yo en shock. Entonces me dice, si puedes estar yendo los fines de semana y seguir trabajando un poco, y yo, la más feliz, dije, esta jugada solo Dios la pudo haber hecho, o sea, no hay forma de que de costa a costa se vayan a mudar y tal, ¿no? Entonces, bueno, yo la más feliz. Fue fuerte porque a mis amistades de ese momento les dije, así seriamente, les dije, estoy teniendo un llamado, sé que no lo van a entender, pero ya no puedo salir mucho, no puedo hacer muchas cosas que antes hacía. Uno era porque yo tenía que estar trabajando, yo quería estar trabajando con ellos todavía y la zona horaria no da. Entonces tenía que, pues está muy desfasada, son como 3 horas de diferencia. Entonces tenía que hacer yo cosas más tarde o más temprano y entonces ya no, ¿no? Y por otro lado, obviamente el Señor ya estaba trabajando en mí otra vez. Entonces yo ya no podía seguir con el mismo ritmo de, ay, vamos al antro y esto y lo otro, ¿no? Pero fue muy duro porque yo no quería dejar de verlos, pero era este tema de, pues, de responder a ese momento, ¿no? A lo que se me estaba llamando y yo feliz también, ¿no? En fin, ellas no les gustó mucho, me acuerdo que me reclamaron y bueno, ya hoy en día lo entendieron. Sigo platicando con ellas, gracias a Dios. Digo, vivimos lejos, pero fue lindo, ¿no? Y en fin, en ese momento fue duro. Yo sigo trabajando, pero pues cada vez se me complica más ir. Y sin embargo, me dice otra vez mi jefa, me dice, oye, Lau, mira, yo sé que no puedes trabajar mucho porque pues estás estudiando y tal, pero nos mudamos a Miami. Nos vamos a Miami todos. ¿Qué te parece que tú eres la anfitriona? Porque tú vives ahí y pues yo te conozco y eres una persona en la que puedo confiar. Em, que tú recibas a todos los voluntarios. Cada 4 meses llegaban nuevos voluntarios, o sea, pero como un grupo, como 10, 12, así. Y yo, bueno, la más feliz, tampoco me lo podía creer, porque ahora yo ya me iba a sentir como más arropada, ¿no? De decir, bueno, a lo mejor en la universidad voy y hago mis cosas, pero luego ya como que miro hacia el poder estar yendo a misa más seguido o pues en las cosas que a mí me apasionaban más, ¿no? Y entonces así sucede y va a ser la premier de la película, bueno, pasa en Miami, conozco a un sacerdote que yo ya conocía por redes y le digo, padre, usted no me conoce, pero también él iba de misiones con Regnum Christi, y le digo, yo lo conozco porque usted es misionero, se ha ido con Eduardo, yo me he ido por acá, no sé qué, y ay, qué padre, Lau, no sé qué, y nos quedamos con nuestros emails, me acuerdo, y celulares y no sé cuánto, bueno, bye. Después siguió la premier en México, y para esto yo ya me había hecho amiga del tal Tomás, pero nomás por teléfono, ¿no? Porque pues estábamos en lo mismo, y me dice, no te preocupes, yo te consigo entradas para la premier de México, invita a toda tu familia, no sé cuánto. Entonces llego a México con toda mi familia, me ilusionaba mucho ir a la premier de mi tierra. y, y saluda súper bueno a mi papá, lo conozco ahí y como que algo se me mueve en mi interior. Digo, hola, me llamó la atención y, y, fue el único día que nos vimos, nos saludamos, él supo quién era mi papá y entonces, pues, ¿no? También le dio gusto y todo, y ahí quedó. Esto fue como abril. Para verano, yo estaba planeando qué hacer con mi vida.
Yo dije, claro, me voy a ir aquí, voy a estudiar acá, no sé qué. Y de último minuto veo que el padre me había mandado un mail que yo ya no estaba abriendo. O sea, que fue Dios el que me iluminó. Y me dice, vámonos de misiones. Eres la única persona que conozco que se ha ido de misiones y vamos a hacer la primer misión de manto de Guadalupe con hombres y mujeres. Y yo, para esto, yo había dicho, qué padre ir a estas misiones, como les comenté hace rato, pero pues sabía que eran de puros hombres. Ahora había otra historia de una chava que conocí, una chica que conocí en San Diego, que decía, oye, ¿por qué no eres tan devota de la Virgen de Guadalupe? Si la Virgen era de Canadá, es de Canadá. Dijo, la Virgen de Guadalupe en Canadá es la persona que junta pareja. Y entonces a mí mi familia me llevó y tenía toda una historia preciosa de que ahí fue, ¿no? Y yo, qué vergüenza, yo me sentí la más avergonzada y la más celosa, porque dije, ¿cómo es que no soy tan guadalupana como yo debería estar? Entonces le digo, Virgencita, llévame a verte, llévame a verte, llévame a verte. Y es que no está, o sea, está en un punto complejo de la ciudad, está lejos. Y yo le decía, llévame, llévame, llévame. Bueno, entonces ya vuelvo a la historia y le digo, ok, padre, pues sí, me voy de misiones con ustedes. Me dice, van a hacer en Puebla, pero va a iniciar en la Basílica de Guadalupe. Y está ahí donde yo vuelvo a ver al famoso Tomás. Segunda vez. Y nada, o sea, la Virgen me llevó a verla, o sea, tal cual, porque Puebla está cerca, pero realmente íbamos a la Sierra de Puebla, que está a 8 horas de la ciudad, o sea, no estaba tan cerca, pero en mi mundo me hubiera imaginado que íbamos a empezar ahí. Lo que Entonces, se suele llamar, hermana, diosidencias. exacto, puras disidencias. Yo tengo que vivir de eso porque ya no sé vivir de otra manera. Así, tal cual. Y bueno, me fui a misiones, estuvo increíble, increíble, increíble. Eran personas, eran de varios lados, pero más de Estados Unidos la gente que vino. Era más de construcción, nos trepamos a techos, porque eran, pues sí, en tipo selvático. O sea, la sierra de Puebla es muy selvática, entonces estaban llenos los techos de cartón, pero de animales, pero todo. Fue una experiencia nueva para mí, pero increíble. Y bueno, nada, ahí queda. Sin embargo, por alguna extraña razón, pues me quedo amiga de Tomás ya para siempre. O sea, encontré súper buenos amigos en todo esto, de todos estos voluntarios que llegaban. Con unos estoy más en contacto que otros, pero de mis mejores amigos de ahí salieron. Obviamente empiezo a conocer más y más gente, ¿no? Afín a la causa. Y pues me quedo feliz. Sin embargo, hay un punto en el que estoy a punto de graduarme de mi carrera ya, y tengo un novio que pues ahí salió de repente, católico, pero no tan formado tal vez, pero pues como que él se acercó a Dios por mí, porque sí salía yo salía a bailar, sí seguía saliendo a bailar con mis amigas nuevas, pero era muy cómico como los chicos que intentaban acercarse a platicar con nosotros, pues les decíamos así fácil de que estamos aquí haciendo esto, yo voy a misa, yo soy católica, o sea, como poniendo todo claro, y acababan hablando de que no, yo voy a más a misa que tú, no, tú también vas a misa, pero ¿dónde? O sea, se peleaban por eso en medio del club, del antro, como le llamen, o sea, era muy cómico. Y entonces a él lo conocí ahí. Pero entonces, pues me llamó la atención, a él le llamó la atención esto de Dios, que le empezamos a hablar de Dios, y se vuelve mi novio. Pero él es una muy linda persona, muy buena persona, pero nuestra relación no fue linda. Empezó linda, obviamente, pero no iba para el mismo lugar realmente. Sin embargo, se volvió una relación tóxica, de esas que les dicen así, en la que yo ya no podía, o sea, como que quería quitarme de ahí, pero no podía quitarme de ahí. Y yo decía, ¿qué hago? O sea, capaz nos peleábamos o cortábamos, pero me volvía a decir y volvía y así. Entonces yo ya empecé a llorarle a Dios y decirle, a ver Dios, aquí hay dos cosas que están pasando. Una, no está bien, yo no quiero estar aquí, o sea, en esta relación. Y dos, estoy sintiendo que vuelvo al mismo ritmo de vida, aunque no igual,
pero de ir a antro y tal, y siento que Dios ya me está llamando a otra cosa y mi corazón no está en paz. O sea, un tiempo sí estuvo a gusto, pero ya no. Y yo ya estaba a punto de graduarme y había mucha falta de paz en mi corazón. O sea, estaba súper inquieta, súper inquieta y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces yo le decía, Señor, ¿será que me estás llamando a otro lado? ¿Qué está pasando? No entiendo nada, pero ¿cómo? ¿Pero qué tengo que hacer? ¿No? O sea, yo tratando de dar todas las respuestas. Pero me puse a leer la Biblia todos los días, así fijo. Sí trataba de ir a misa entre semana, no lo lograba tan seguido, pero sí iba. Y recuerdo que me llamó mucho la atención porque yo le decía, ok, creo que me quiero ir a Los Ángeles, porque yo escuchaba como Tomás, como Eduardo, su familia se iban a las clínicas de aborto y ya era un tema que a mí me movía. Entonces yo decía, quiero irme allá, aunque sabía que tenía que encontrar un trabajo de mi carrera, porque si no, no te dejan trabajar allá. Pero yo decía, en mis tiempos libres, capaz que puedo ir a las clínicas, ¿no? Entonces, algo me movió que dije, capaz que me voy para allá, algo. Pero a la vez, conociendo a mis papás, dije, me van a querer ahorcar, o sea, van a poner el grito en el cielo de que yo les diga que me quiero ir al otro lado, pero a vivir, pero, o sea, qué barbaridad, ¿no? Y entonces, pues lo pongo en oración y estoy rezando leyendo la Biblia y de pronto me encuentro con, era el Evangelio del día, que dice que no lo voy a decir tal cual porque no me lo sé tal cual, pero que dice que el Espíritu Santo hablará por ti, ¿no? O sea, que tengas confianza y tal. Y yo dije, bueno, pues esta es tu oportunidad. Entonces, la primera que le digo es a mi mamá creo que es como más reactiva cuando le digo cosas así de locas. Entonces me decía, pero ¿por qué lloras? ¿Pero qué pasa? Y entonces yo no le decía como todo, pero algo así. Y le digo, es que siento que Dios y esto, y entonces me quisiera ir a Los Ángeles. Y se queda así y me dice, bueno, pero ¿cómo? O sea, su reacción fue nunca antes vista, ni antes ni después. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué no me está diciendo que estoy loca? Y entonces me dice, bueno, Laura, mira, pues no digo que no, pero no entiendo cómo, porque pues tú estás viviendo en un departamento que tu papá está pagando, o sea, lo compró, pero seguirá pagándolo por los siglos de los siglos. Y ya habíamos estado intentando venderlo, pero estaba el mercado súper para abajo. En ese momento se había caído el mercado de Estados Unidos en general. Y me dice, ¿tú sabes cuánto hemos intentado venderlo? No se ha dado, entonces pues ni modo que tu papá pague aquí y allá, o sea, no va a pasar. Y yo sí entiendo, o sea, sí entiendo, pero bueno, veamos, ¿no? Entonces me dice, pues bueno, pues dile a tu papá. Y ahí va otra vez de que, Señor, tú habla por favor por mí. Y entonces le llamo por teléfono, le digo todo esto y también esperaba la reacción natural de esta loca. Y me dijo, a ver, Laura, no te digo que no, pero no puedo mantenerte en 2 casas, o sea, no es algo que se pueda. Y yo me quedé en shock, ¿no? Y yo dije, pero ¿por qué no me estás diciendo que no? No me acuerdo así con precisión que le dije. Me dijo, pues vamos a ver, porque pues si no, o sea, si no se vende el depa nunca, pues no hay forma. Yo le dije, señor, tienes una chamba difícil, un trabajo, una tarea difícil, porque es vender este depa, o sea, sí o sí. En un mes ya se había vendido el departamento a muy buen precio y yo ya había desconectado todo acá, ya había conectado todo allá. Hablo a Los Ángeles y le digo, señorita, voy a rentar tal departamento. Me dice, sí, claro que sí, ¿cuándo va a venir? No, ya lo quiero, ya lo voy a pagar. ¿Cómo? Y yo, sí, es que ya tengo que mandar mis muebles para allá. Y así es Dios. En un mes yo ya estaba en Los Ángeles. Bueno, para esto hubo un atenuante, o sea, me dijeron mis papás, si tú tienes una posibilidad de trabajo allá, ok. Y un chef con el que yo había trabajado en Miami, se había mudado para allá. Entonces era solo una posibilidad porque todavía te tienes que esperar a que te llegue el permiso de trabajo y tal, pero dije, ok, existe la posibilidad, el chef me dijo que sí, o sea, me dijo, si vienes y todo en orden y sí, pues vas, ¿no? Entonces, pues elegí un lugar así como medio céntrico, Dios sabe dónde elegí. Y llegué allá y entonces en lo que yo encontraba, pues
bueno, primero tenía que esperar a mi permiso, pero a la vez estaba buscando trabajo y pues dije, ¿sabes qué, señor? Aquí empiezo a ir a misa diaria y fue un año de gracia para mí porque es el único año donde logré así preciso ir a misa diario y incluso a veces hasta iba a misa así como que días que no son de adoración y ahí presentaban, o sea, ponían la Eucaristía y yo dije, el Señor me está persiguiendo. Y entonces iba a las clínicas de aborto y hacía todo esto que pues era mi ilusión, ¿no? Hermana, ¿qué era lo que hacían allá en las Las clínicas? clínicas ¿Rezaban fuera? eran, Eh, sí, sí, ¿verdad? 2 cosas, o sea, era rezar, que era Sí, sí. obviamente la parte primordial, pero si estabas un poco preparada o más preparada, era hablar con las chicas, intentar a la que se llama consejería de calle, para intentar escucharlas y tú contarles que si querían una mejor opinión, había Ujú. cerca una clínica que sí realmente las iba a ayudar, ¿no? Que no las iban a inmiscuir pues, en que abortaran, ¿no? Entonces, ¿Existía alguna ley, hermana, o alguna prohibición para que no hicieran eso? no ¿O eran libres? Eran libres, ¿verdad? era libre, sin embargo, acaba de entrar el nuevo gobierno Ujú. y nos empezaron a poner escoltas para que nos taparan la capacidad de acercarnos a las chicas. Entonces fue horrible porque las escoltaban así como barreritas para que no nos pudiéramos acercar. Y pues ahí ya sabes que cualquier cosa puede ser violencia y Claro. estás muy cerca, muy lejos y tal. Entonces, bueno, recuerdo que a mí la Virgencita, yo digo que me iluminó y un día, porque fue un 22 de agosto, lo tengo muy claro, sentí que la Virgen me decía, llévales flores. Y les empecé a comprar rosas a un señor que yo le compraba para mi casa y le expliqué para qué eran, era un mexicano que trabajaba ya, me imagino, en el campo, y le dije, oye, es que se las estoy llevando a estas chicas, y me dijo, te doy descuento, te las dejo en descuento para que lo sigas haciendo. Entonces eso me conmovió un montón. Y lo que yo hacía era, decía, bueno, una flor es signo de vida, y también cuando empiezas a escuchar ciertos testimonios, te dicen las chicas que ya estaban esperando una señal para no hacerlo. Yo dije, bueno, para mí las rosas vienen de la Virgen de Guadalupe, entonces, pues que ella se haga presente en estas rosas, ¿no? Y ya, esa es mi chamba. Y por otro lado también empecé a ponerles como, aunque sea un teléfono, así en un papelito, de la otra clínica por si lo pensaban o lo que sea, al menos que tuvieran a dónde llamar. Lo cómico aquí fue que nos empezaron a mandar a un policía, que porque yo traía armas, las flores eran las armas. Ahora, poco se hubieran imaginado los de ahí que el policía era católico y estaba con nosotros sin que nadie se diera cuenta. O sea, de repente solo lo veías así, pero pues él no podía hacer eso, ¿no? En horario de trabajo, pero a él le tocaba estar ahí. Entonces nomás me dijo, Lau, ten cuidado porque sí lo pueden usar en tu contra, pero obviamente yo estoy viendo y yo sé lo que estás haciendo, pero ten cuidado. Y la verdad yo sí era muy prudente, les decía, ¿quieres? O sea, porque allá todo es con pincitas, ¿no? ¿Quieres una flor? Y entonces como que unas te decían que sí, otras te decían que no, y bueno, ya, ¿no? Entonces luego los mismos escoltas se te echaban encima y te empezaban a insultar, a medio golpear, otros se acababan en los golpes duros. Pero me acuerdo que había esta persona que me quería insultar con todo su ser y yo solo le sonreía y yo decía, ay Diosito, pues no, o sea, no sabe, ¿no? Y me acabó diciendo, you flower girl, o sea, chica de las flores, o sea, este fue ese insulto para mí. Y yo, bueno, la más agradecida, ¿no? Porque dije, no, no hay insulto más bonito que este. Entonces, eventualmente nos dimos cuenta que esos escoltas venían de una universidad muy famosa de ahí, que de cierta clase les decían, si vas, te pongo palomita y te subo calificación, ¿no? Entonces, muy triste.
Y bueno, en este tiempo de espera, yo estaba estresada también porque mi papá me dijo, si no consigues trabajo, de regreso, mijita, o sea, tampoco es que yo voy a estar aquí manteniéndote para nada. Y yo, ay, Diosito, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y adelanto el tiempo, como 2 meses, yo fui a un congreso con un padre muy, muy lindo, y creo que famoso, no estoy segura, el padre Juan Rivas, iba a hacer él hacía congresos para 10,000 Ujú. personas, el Congreso de la Mujer, el Congreso de la Familia, el Congreso de este, de otro. Y me acuerdo que yo, pues sabía quién era, pero no lo conocía de primera mano, iba a ser el Congreso de la Misericordia. Y una amiga, muy querida también, me dice, oye, yo te lo presento, porque yo llegué antes, ¿no? Y mi amiga era presentadora. Y yo, ok. Y de verdad, yo solo le iba a saludar, mucho gusto, y se acabó. Pero algo dentro de mí, o sea, dijo cosas que yo ni sabía qué iba a decir. Le dije, padre, rece por mí porque no tengo trabajo y necesito encontrar trabajo. Y yo, ay, Laura, qué rara, ¿por qué le estás pidiendo esto si lo acabas de conocer? Entonces en eso me impone las manos y empieza, yo le digo que lo recibió como mensaje, lento, y me dice: "Vas a ir al mejor restaurante de sushi de todos Los Ángeles, vas a preguntar por el gerente, vas a llevar tu, currículum, vas a llevar tus tarjetas de presentación, se las vas a dejar y ya". Y yo: "Guau, ¿qué fue esto?". O sea, pero él, yo digo que no sabía ni de qué hablaba, la verdad, ¿no? Entonces, pues ya le pregunto a mis amigas, oigan, ¿cuál es el mejor restaurante aquí y tal? Bueno, para esto yo ya había estado viendo entrevistas y así, pues claro que no, no pasaba ninguna, porque como estudiante solamente tienes cierta experiencia porque pues eres estudiante y no te dejan trabajar. Y a la vez, pues si no tienes experiencia, no tienes trabajo, bueno, no te ofrecen muchos trabajos, pero yo le echaba ganas. Y entonces, pues digo, yo lo último que quería era un restaurante y lo último que quería era comida japonesa, aunque me fascina, pero no, no quería. Pues bueno, pues ahí me tienes obediente, haciendo todo, haciendo el ridículo, porque por supuesto llegué al mejor restaurante, que se llama Matsuhisa, y yo, hola, ¿qué tal? El gerente y hola, y no sé si tengan vacantes, pero yo estoy ofreciendo. Y él así como, no, no hay vacantes. Y yo, bueno, en caso de que haya, toma mi currículum. Y me acuerdo que salí de ahí así con toda la vergüenza del mundo, pero dije, yo estoy obedeciendo, señor. Y bueno, era cómico porque yo en todos los trabajos que había buscado por internet me había salido que iban a abrir un restaurante en Beverly Hills, que estaba muy cerca de ese, japonés, y lo dejé ir porque no era algo que yo quería. Entonces dije, bueno, a ver, voy a volver a buscar, capaz que sabe que es por ahí. Y lo busco y aplico y tal, y me llaman y como que no tienes más experiencia, me decían, y yo, no. Me dice, bueno, llámanos. Y yo, pero que no era al revés. Bueno, whatever, ¿no? Pero dije, como sea. Y porque me dice, porque todavía no estamos seguros cuándo abrimos y tal. Y como una semana después, yo estaba empezando la novena de la Virgen de Guadalupe y yo estaba en misa y me llaman y era el chef diciéndome, mañana empiezas o algo así. Si aceptas, mañana empiezas. Y yo, ¿what? Entonces conseguí un trabajo en Beverly Hills, o sea, cosas que yo jamás me hubiera imaginado. Yo sabía que venía de Dios. Eh, Nuestros clientes frecuentes eran Leonardo DiCaprio, Beckham, o sea, realmente era un lugar como, wow, ¿no? Y yo decía, ¿qué hago aquí? Pero a la vez, pues todos los cocineros varones, la mayoría, me la pasaba yo hablándoles de Dios. Había un compañero testigo de Jehová, me decía, wow, qué increíble que estás aquí, solo contigo puedo hablar de Dios y tal. Y entonces, eso pasa, ¿no? Y entonces yo sigo ahí y solo descansaba los lunes y la mitad del sábado. Entonces, la mitad del sábado era justo las mañanas que yo me iba a las clínicas de aborto. Entonces yo me iba a la clínica de aborto y de ahí a trabajar.
y así todas las semanas. Y el famoso Tomás que vivía ahí no estaba y se había ido a estudiar a Italia un curso. Llegó ya cuando yo me iba a tener que regresar a México. Y entonces ya éramos muy amigos para ese entonces porque él había tocado ir mucho con Eduardo a Miami y siempre me decía, vámonos a comer, vámonos aquí, vámonos allá. Y cuando llega a Los Ángeles, pues ya también igual fue como convivamos y le digo, qué padre, igual pues ya me voy a México. Yo me quería quedar en Los Ángeles, cabe mencionar, pero no se me estaban abriendo las puertas como se me habían abierto cuando me fui a Los Ángeles. Entonces yo le decía, Diosito, ¿será que ahorita es cuando quieres que me vaya a hacer la maestría en ciencias de la familia? O sea, ya eso seguía siendo una constante. ¿Y qué crees? Un amigo me dice, como un mes antes de tener que ya regresarme por el permiso de trabajo, me dice, oye, Lau, viene una amiga a una boda, ¿que será que se puede quedar en tu departamento, en tu piso? Y yo, pero no la conozco. Me dice, ya sé, pero es niña linda, es de Reino y no sé qué, y ándale, pues. Ya después del rato me convenció. Llega a mi casa, muy linda, efectivamente, y le digo, ¿y qué haces? ¿No? Entre la plática, y me dice, estudio la licenciatura en Ciencias de la Familia en Monterrey. Y yo dije, o sea, el 1% de la población conoce estos estudios y solo el 1% de ese 1% quizá la estudia. O sea, esto no puede ser. Entonces yo dije, ay, señor, ¿cómo? O sea, no, esto. Y yo seguía averiguando cómo quedarme, ¿no? Hablaba con abogados y tal. Y como a la semana teníamos un grupo de oración, llega una niña nueva de México y entonces lo normal era que orábamos y luego al final convivíamos, cenábamos y tal. Llega y al final digo, ay, bueno, ¿y tú de dónde eres? ¿Qué haces? No sé qué, ¿cómo llegaste aquí? No, pues que un padre me dijo y tal. Y yo vivo en la Ciudad de México y estudio la licenciatura en Ciencias de la Familia trabajo ahí, inscribo a los de maestría. Y dije, ya, señor, o sea, no puede ser más obvio y claro, o sea, dos en menos de un mes, hasta Los Ángeles, o sea, te molestaste. Dije, ok, ya es hora y me voy a la Ciudad de México, ¿no? Vengo a la Ciudad de México a hacer la maestría y entonces, pues ya, es este otro llamado que Dios me estaba dando. Claro que me vine llorando y también de Miami me fui llorando, ¿eh? O sea, como que estoy dócil a Dios y entiendo, porque ha sido bastante claro o también me ha dado su gracia para escucharle, pero me ha costado, o sea, porque yo en Miami era muy feliz y la ciudad me fascina y ninguna como esa, o sea, y además vivía en la playa, al pie de la playa. Entonces, o sea, sí me fui llorando y sufriendo, ¿no? Pero yo sabía que Dios me estaba llamando y nuevamente me regreso de Los Ángeles a México y también me regresé llorando y lloré un buen rato, pero tenía esta certeza en mi corazón, entonces, pues era esa luchita, ¿no? Sin embargo, sabía que yo iba a estar bien aquí. Y pues aquí seguía viniendo también el famoso Tomás con Eduardo a muchas cosas de trabajo y finalmente de ser amigos tal cual, porque, o sea, él incluso le llegó a llamar la atención desde otras ocasiones, amigas mías, al agarrarme confianza, yo creo, como que nos hicimos muy amigos y nos hicimos muy cercanos. Y en la boda de unos amigos muy queridos, pues ahí como que hubo un cambio extraño en él, empezó a buscarme y de ahí pues prácticamente empezamos a hablar, a platicar. Y unos 2 meses después, él estando en Los Ángeles, yo tuve que ir a Los Ángeles por otra razón, además de que tenía mis amigas allá todavía. Pues ya me pidió ser su novia. y, y bueno, pues así nos fuimos un rato hasta que pues ya después de 3 años, bueno, a los 2 años me propuso matrimonio, pero cabe mencionar que antes de eso terminé con él porque no le veía que tenía futuro o no se veía como
decidido. Y se lo dejé en manos de Dios, lo terminé con él antes de irme a misiones y fue estratégico para decir, ok, me voy a concentrar en Dios. Y él como que, pues Dios le movió el corazón, hablando con mi director espiritual, a ver qué hacía y tal. Yo ya estaba decidida que eso se había acabado. Pues ya, me dijo, bueno, me estuvo llamando, me estuvo escribiendo. No, pues le respondía normal. Sí, no, qué bueno, gracias, bye. Hasta que él supo que ya regresaba a la Ciudad de México y fue a casa de mis papás, porque dijo, pues no me va a contestar. Y me dijo, te propongo algo, no me tienes que contestar ya. Voy a ir con mi primo y la familia a Roma, te invito. Ya te compré el boleto y yo, híjole, qué chantaje. Pero faltaban como 10 días para eso. Y le dije, no lo sé, no estoy segura, lo tengo que rezar. Y pues no irme nada más porque sí, ¿no? Y pues ya lo puse en oración, le dije, te aviso 24 horas antes por si tienes que cancelar el vuelo o algo. Y finalmente sí me fui, le dije, pero, o sea, como amigos, y se acabó, ¿vale? Y ya. Y estuvo intentando decirme en cada lugar especial porque él había vivido allá. Entonces me decía, oye, ¿quieres volver a ser mi novia? Y yo, no, no. Yo iba feliz, por cierto, porque como yo había entregado todo esto a Dios en las misiones y me enfoqué muchísimo, muchísimo a Dios, porque mi corazón era tierra fértil. Entonces estaba viviendo ese viaje como al millón, ¿no? O sea, estaba muy, muy concentrada y fue muy especial para mí. Y él que ya conocía muchas iglesias especiales, no las comunes de turistas, pues hizo todo más especial. Entonces fue muy bonito y pues creo que como que había más claridad en mi corazón. Y creo que como duramos, no sé si 9 días, como 2 días antes de regresarnos, me pidió que si volvíamos a ser novios por millonésima vez. Y yo le dije que okey, pero que si pasaba algo, que no quería volver a saber de él, así. Le dije: "Ya ni como amigos, ni como nada, porque yo no estoy jugando, yo ya sé lo que quiero y ya", ¿no? Muy duro, pero y al día siguiente, eh, teníamos una visita programada a la tumba de San Pedro, que es justo la que está debajo de, pues, del Vaticano, ¿no? Ahí donde está el altar. Y, pues, dice que él no sabía ni cómo, ni cuándo iba a pasar, ni tenía idea, pero ahí me dio el anillo de compromiso. Y dice: "Yo", o sea, dicen que esa capilla o está ocupada o está cerrada, nunca está disponible así. Y ese día, solo Dios sabe por qué, ni estaba ocupada y estaba abierta. Bien, no estaba ocupada y estaba abierta. Y entramos a ver y un sacerdote ahí nos explicó qué había y todo, y ahí me dio el anillo. Y para esto creo que yo ya había programado, tenía la ilusión de ir al día siguiente a San Giovanni Rotondo, nunca había ido. Yo era devota de Padre Pío, pero no así como apasionadamente ni nada normal, pero algo en mí era de ve, ve, ve. Y fuimos, ya lo teníamos programado, ¿no? O sea, no fue porque me dio anillo, sino que ya estaba programado. Padre Pío, digámoslo así, que os dio la bendición. Tal cual, porque además de que logramos ir, que ya era bastante, estaba su cuerpo ahí porque a veces no lo tenían expuesto. Yo me acuerdo entrar y llorar, pero sin pensarlo, o sea, salían las lágrimas así solitas. Y fuimos a ver su cuarto donde murió y estaba cerrado. Siempre está cerrado, dicen, a menos que haya algo extraordinario. Sin embargo, en eso llegó un sacerdote, bueno, un capuchino, a abrirle a otras personas que parecían que eran sus amigos. Y nos vio ahí como que le dimos un poco de, no sé, penita o algo y nos dice, ¿quieren pasar? Y entramos y pues fue súper especial. Y mi esposo le contó, le dijo, ay, padre, mire, nos acabamos de comprometer. Y le dice, ay, a Padre Pío le encantan las familias numerosas. Y yo, calma, padre, que me dieron el anillo. ¿No? Y ya, y justo
aquí traigo un rosario que compré ahí. Ahí nos hicimos, digo yo, oficialmente hijos espirituales. Mi devoción creció al millón, obviamente. Y bueno, pues ya regresamos a casa y yo tenía un trabajo para el cual tenía un proyecto muy grande. Esto fue abril del 2016. Yo tenía un proyecto muy grande y dije, no me quiero casar antes del proyecto, porque no tiene caso el estrés. Me voy a casar, o sea, bueno, mi ilusión es que sea después. Y chistosamente, la fecha de verdad no la planeé, no vi el calendario, ni siquiera nada. El día que yo puse como para que se ajustara con mi trabajo fue el 13 de mayo. Y se cumplían los 100 años de las apariciones de la Virgen de Fátima. Entonces, yo decía, estoy seguro que aquí hizo algo Padre Pío. Sí, porque Padre Pío era muy devoto de la Virgen de Fátima. Y es más, no sé si mucha gente lo sabrá, Padre Pío fue sanado por la Virgen de Fátima. Estaba malito y él le pidió en oración, llevaban la imagen en un helicóptero, estaban paseando la imagen por San Giovanni y recibió ese milagro de Nuestra Madre Santísima. Eso justo, o sea, yo decía, es que me pareció impresionante. Yo decía, algo tiene que ver aquí, Padre Pío, porque es que no hay forma de que esto se dé, sino... Y justo encontré eso, puse en Google, ¿no? Padre Pío y Virgen de Fátima, y tal cual me salió esa historia que yo dije, claro, o sea, no podía ser casualidad, o sea, me quedó claro, incluso yo decía, ¿será que sí me vas a prestar tu día? Bueno, nos vas a prestar tu día, Virgencita, y decidimos incluso hacer un momento de adoración después de la boda. Entonces estuvimos expuesto el Santísimo saliendo de la misa de la boda, en el mismo, era una hacienda, entonces fue la misa y luego en otra área la adoración y ya de ahí a la fiesta. Entonces fue muy especial porque pues sí, fue un día sumamente significativo. Llevamos 8 años de casados y 5 bebés. Para gloria de Dios. Y Pues ha sido una locura porque jamás en mi vida me hubiera imaginado que, vamos, no es que yo esté muy grande o muy pequeña, da igual, pero mis amigas se casaron muy jóvenes, muy jóvenes, y yo decía, bueno, quién sabe cuántos hijos me han de alcanzar. Y nada, Dios nos ha bendecido con 5 bebés al día de hoy. Así que ha sido fantástico. todo tal cual de diosidencia. Y seguro que se me han ido un montón de detalles, pero bueno, en esencia eso ha sido, ¿no? Como Dios nos ha ido poniendo y acomodando todo en el caminito. Obviamente, como todo, no ha sido todo miel sobre hojuelas, pero sabemos hacia dónde miramos, ¿no? Y quién nos lleva de la mano. Entonces, esa es la parte bonita. Así es, hermano. Y qué bonita, ¿no? Esa parte final, ¿no? Y ese encuentro con Padre Pío, pues que seguramente pues intercede pues por la familia. Y qué duda cabe, mañana día 23, o bueno, ya prácticamente hoy, En unas pues ya pues es un aniversario más, ¿no? Es un añito más que pasa del fallecimiento en la tierra y el nacimiento al cielo de Padre Pío, que falleció pues un 23 de septiembre del año 68, ¿no? Como que suele decir antes de ayer. Menudo santazo que hemos tenido, y eso es prácticamente hace un par de días, ¿no? Si vemos la historia de la iglesia, ¿no? Hace estos poquitos años, pues es prácticamente nada, ¿no? Y tenemos ahí un gran amigo en el cielo, un gran intercesor. Totalmente. Me impresiona porque no planeamos la fecha ni nada. Y tú tienes una historia preciosa con él y yo acá una pequeña, pero también muy valiosa, y digo, wow. Totalmente. El contar con la bendición de Dios en la familia, yo creo que todo va, sí, podemos encontrarnos alguna piedrita, ¿no? En el camino, ¿no? Pero lógicamente, pues, el Señor se encarga, pues, que esas piedras, pues, que nos sirvan. Si nos caemos, gracias a esas piedras, pues, para levantarnos, ¿no? Sacudirnos y seguir adelante.
Pues Sí, hermana Lauris, mil gracias por ese gran testimonio, esa historia de amor guiada por el Señor, ¿no? Y nuestra Madre Santísima, lógicamente, y con la complicidad, ¿no? sí, Un cómplice como Padre Pío, ¿no? Que ya fue el colofón, pues, total. a esa bella historia de amor, ¿no? Y Sí. 5 hijos, pues, el Señor bendiga a sus 5 niños, hermana. Gracias. Seguimos Eh, en la hermosa locura. al papá, pues que el Señor le bendiga, aunque no lo conozco, pues envíale un Claro, abrazo de mi parte, y que sigan pues formando pues esa familia tan bonita. Oye, y si el Señor pues llama a otro niño, pues, o otra niña, a otro hijo, no pasa nada, ¿no? así mismo. No hay 5 sin 6, suelen decir. Tal cual. Me dice una amiga: "Ay, que soñé embarazada", y yo: "Bueno, no sería raro". Claro, porque no es lo común, ¿verdad? Pero ya me conocen que yo les digo: "Es lo que Dios quiera", y está maravilloso, más que bien. Totalmente. Sí, como ay, perdón. Si algo me alegra, hermana, si algo me alegra es la apertura a la vida, ¿no? Que existe en su familia. Y no solamente eso, ¿no? Sino que también ha luchado pues para que otras mujeres pues no se saquen a ese niño o a esa niña que traen entre en su vientre, ¿no? Porque Tal cual. el lugar más protegido que se pueda sentir un niño, yo creo que es el vientre de la mamá, ¿no? Y Tal que ese cual. vientre se convierta, pues, es feo lo que voy a decir, ¿no? Pero es la pura verdad. Y que ese vientre se convierta en la propia tumba de Claro, esa criatura, porque, como se suele decir, que te saques a tu hijo no evita que seas mamá, eres mamá igual, pero te has claro. convertido, pues, en el verdugo, ¿no? De tu hijo. Sí, Cuando y preciosa labor, hermana. Yo admiro a esas personas que luchan eh, en las clínicas, ¿no? Aquí, yo le pregunté antes, hermana, si allá, pues, las leyes, ¿no? La policía persigue a las sí. personas que tranquilamente rezan fuera, porque aquí en España sí lo hemos vivido. Incluso si te ven en actitud orante, no hace falta ni que te oigan. Sí, Es simplemente con que te vean muy triste. el rosario en las manos o te vean en actitud pues, de estar rezando, ya eso es motivo de delito. Es inaudito eso. No sé hoy en día, honestamente, porque tengo tiempo sin ir allá, pero qué tristeza, de verdad. Ahora sí Dime, que hermana, la oración, ¿quién inspira a esos políticos para que saquen esas leyes? Yo sí lo sé. Y claro, yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Porque claro, es que no puede venir de nada otro, más, ¿no? claro, del de la muerte. Sí, no, Totalmente, triste. totalmente. Pero pues oración y ayuno. Por ahí un padre decía, cuando sientas que el mundo está ganando, ayuno y oración, y a veces cuesta y a veces se olvida, pero hay que traerlo siempre que podamos, eso y a lo mejor no tener que llegar a ir ni siquiera y que empiecen a cerrar las clínicas, que Dios puede hacer eso, ¿no? En términos de fe, ya, y de que Totalmente, si nos ve con un cambio de corazón, ¿no? A todos. totalmente. Ojalá. Pues hermana Lauris, que siga su familia pues tan feliz y tan llena de Dios, ¿no? Como hasta ahora. Y ha sido un enorme placer el haber compartido, ¿no? Aquí su historia y también pues compartir un ratito pues con usted, ¿no? Y disfrutar en primera persona. Y soy el primer espectador, ¿eh? Yo siempre digo que soy el primer espectador, pero con un poco de ventaja, porque yo sí puedo hablar con el invitado, con la invitada, ¿no? Puedo interactuar con ustedes, cosas que los hermanos pues no Claro, pueden, ¿no? Esa es la claro. ventaja que yo tengo. No, hombre, pues muchísimas gracias. La verdad es que estar con personas como tú que comparten o hablan el mismo idioma, ¿no? Porque habrá personas que igual no entienden, no tienen sus dudas, pero cuando sí es algo entendido es maravilloso. Muchas gracias por la invitación. Ahora sí que son cosas que Dios hace en la vida de cada uno distinta, ¿no? Y que lo único que queda es decir, todavía existen los milagros y todavía podemos ver la mano y la huella de Dios en todo. Sí,
pedimos su gracia y sí estamos atentos, ¿no? Porque pues ruido afuera hay mucho y puede que nos distraiga, pero hay que estar ahí al pie del cañón con eso, con la oración, con el ayuno, con la atención y con el corazón puesto en el lugar indicado. Totalmente. Pues hermanas, mil gracias por su testimonio, y a los hermanos que han llegado pues hasta aquí, ¿no? Pues les pido pues que compartan, que le den like. Si son nuevos en el canal, pues espero que te haya gustado este testimonio y te pido pues tu apoyo con tu suscripción, ¿no? Y así podrás ver diferentes testimonios tan bonitos como el de nuestra hermana Lauris, que ha sido el del día de hoy. Pues hermanos, que pasen una feliz tarde. Dios les guarde, Dios les bendiga. Gracias.